Bueno, entonces, siguiendo adelante con nuestro tema de modelado matemático, vamos a tomar como ejemplo un sistema electromecánico que es el motor de corriente continua. ¿Por qué tomamos este elemento como ejemplo? Bueno, porque es una de las herramientas que tenemos para cambiar la realidad, para actuar. El motor de corriente continua transforma energía eléctrica, que para nosotros es muy fácil de manipular, ya sea desde una PC, desde una single board computer o desde un microcontrolador, en movimiento. El motor transforma energía eléctrica en movimiento. Entonces, en muchos de nuestros sistemas de control nos encontramos con motores de corriente continua. O no, o brushless, por ejemplo. Ahora los más modernos, los motores más modernos ya no tienen escobillas, los que los hace libres de mantenimiento, no generan chispas, bueno, tiene un montón de ventajas. Para no aburrirlos y no ser muy pesado en la explicación, en estos dos links que están acá abajo, hay unas muy lindas explicaciones de cómo funciona el motor de corriente continua y un ejemplito de cómo funciona un brushless, que como les digo, es un motor de tecnología bastante más moderna. Lo interesante es que cuando ustedes vean los modelos matemáticos de ambos motores, van a ver que son muy similares. El brushless, bastante más complejo. El brushless es como si fueran, eh, simplificando muchísimo, tres motores de corriente continua desfasados 120 grados entre sí, haciendo una simplificación muy, muy burda, ¿no? Pero incluso hasta podríamos aproximar un motor de tipo brushless por el modelo matemático de un motor de corriente continua sin cometer demasiados errores. Bien, entonces, ¿cómo se modela este motor? Bueno, para el modelado matemático de este motor usamos dos ecuaciones. Una que nos provee, una es la aplicación de las leyes de Kirchhoff y la otra es la aplicación de la segunda ley de Newton. Dijimos que el motor eléctrico tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. ¿Mm? La parte eléctrica, ¿cómo se modela? Bueno, se modela de la siguiente forma. Decimos que la tensión aplicada en los bornes del motor es igual a las caídas de tensiones que se producen en el bobinado y en el motor en sí. Esas caídas de tensión están dadas por la resistencia del bobinado, la inductancia del bobinado y la fuerza contraelectromotriz, que es una fuerza que se genera justamente cuando el motor se está moviendo. La parte mecánica se modela aplicando la segunda ley de Newton aplicada a la rotación. Entonces, en vez de decir sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, decimos sumatoria de torques es igual a momento de inercia por aceleración angular. Momento de inercia del rotor, aceleración angular del rotor, es igual a el torque motriz, o sea, el torque que genera la corriente que circula por el motor, ¿sí? Este torque motriz está directamente relacionado con la corriente que circula por el motor. Fíjense que es K, una constante K por I, menos el torque producto de los rozamientos, menos la carga. No es lo mismo que nuestro motor esté trabajando al vacío, ¿sí? O sea, sin nada acoplado a su eje, a que esté trabajando con algún tipo de carga, que esté realmente moviendo algún equipo. ¿Qué hacemos con estos pares de ecuaciones? Fíjense que acá tenemos al menos dos entradas. La tensión es una entrada,
La carga expresada de esta forma es otra entrada, o sea que acá tenemos un sistema con dos entradas y numerosas salidas. Una salida, podría ser, por ejemplo, la posición del rotor, tita, o la velocidad del rotor, omega, o el torque que produce el rotor. ¿De qué va a depender la variable de salida? Del problema. La variable de salida depende del problema que tengamos que resolver. Si nosotros queremos poner este motor eléctrico en una bicicleta, y lo que queremos hacer es mantener velocidad constante, entonces seguramente nuestra salida va a ser omega. No nos va a interesar ni el torque motriz, ni cuánto avanzó la bicicleta. Omega. Ahora, si lo que queremos hacer es un móvil autoguiado, queremos aplicar una nueva generación de robots de los que barren dentro de las casas, por ejemplo, y queremos habilitarle algún tipo de navegación para que el barrido sea más parejo y no deje áreas sin recorrer, en ese caso no nos importa tanto la velocidad como la posición. Queremos saber cuánto avanzó nuestro móvil. Entonces, siempre vamos a estar modelando el motor de corriente continua con el mismo conjunto de ecuaciones, pero dependiendo del problema, elegiremos las variables de la variable de salida. Si lo que queremos hacer es hacer el control dinámico, por ejemplo, de un robot, seguramente lo que nos va a interesar como variable de salida es el torque motriz. Ahora bien, hablemos de las entradas. No queda duda de que la tensión es la entrada más importante para nosotros porque justamente cuando tenemos un motor de corriente continua, lo podemos comandar variando esta tensión. Entonces, esta puede ser nuestra acción de control. Pero tenemos dando vuelta otra variable de entrada, que es la carga. Y acá podemos hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque la función de transferencia de un sistema relaciona solamente una variable de salida contra una variable de entrada. Entonces, se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es si la carga va a ser constante, si siempre va a tener la misma carga. Por ejemplo, queremos hacer el control de una centrifugadora para separar el plasma de la sangre, y ahí siempre vamos a tener la misma cantidad de cartuchos con sangre, con el mismo peso. Estoy diciendo una barbaridad, porque así no se separa la sangre del plasma, pero bueno, no importa. En ese caso, podríamos escribir la carga directamente acá, en el momento de inercia. ¿Sí? Reflejamos el momento de inercia de la carga al eje del rotor, ¿sí? De esa forma, lo único que hacemos es cambiar este número y este término desaparece. Otra cosa que podemos hacer es considerarlo una perturbación. Entonces, no lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar, ¿sí? Pero sí a la hora de simular. Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones diferenciales que involucran los términos eléctricos, mecánicos del motor y también las variables de entrada y las variables de salida. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, en la primera clase dijimos que no íbamos a trabajar con ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. No vamos a trabajar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle la transformada de Laplace a estas ecuaciones para llevarlas al dominio de Laplace, justamente.
Y eso es lo que hacemos acá. Para empezar, ya consideramos que ese torque resistivo, la carga, o la hemos anulado porque es cero, o no la vamos a considerar en el diseño porque es una perturbación y después vamos a ver cómo responde nuestro sistema ante la perturbación. Les aclaro que hay técnicas especiales, hay maneras de diseñar controladores especialmente para intentar que la perturbación afecte al sistema de la menor manera posible. O esa perturbación, esa carga, perdón, es constante y la tenemos metido en este término. ¿Sí? Entonces nos hemos sacado de encima esa otra entrada. ¿Qué hacemos entonces con estas dos ecuaciones diferenciales? Le aplicamos la transformada de Laplace. E de t se transforma como E de S, I de t como I de S, R por I de t es R por I de S, L por la derivada de I de t se transforma como L por S por I de S, gracias a las propiedades de la transformada de Laplace. Y finalmente, K por omega de t se transforma como K por omega de S. Y ahí hemos transformado la primera ecuación. Vamos a la segunda. Fíjense que acá también lo que vamos a hacer es expresar cuando hagamos la transformación, vamos a expresar la derivada de la posición, que es la velocidad angular, como omega, y a la aceleración angular la vamos a expresar como la derivada primera de omega, ¿sí? Para sacarnos de encima una variable, como la aceleración, la velocidad y la posición están íntimamente relacionadas, son derivadas sucesivas, podemos hacer eso. Entonces, cuando apliquemos la transformada de Laplace a esta ecuación de acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir J por S por omega de S, J por S por omega de S, que es lo mismo que decir J por S cuadrado por tita de S. A este otro término lo pasamos para este lado de la ecuación, entonces nos queda más B por omega de S igual a K por I de S. O sea, acá tenemos la representación en el dominio de Laplace de estas dos ecuaciones. Hay varios pasos, digamos, para llegar de esto a esto que tenemos acá. Yo por ahí lo dije un poco rápido. Ustedes repásenlo. Lo mejor que pueden hacer es copiar estas dos ecuaciones en el cuaderno y tratar de resolverlo ustedes para llegar acá. Si llegan a tener algún inconveniente, me avisan. Lo vemos la clase que viene, cualquier duda que haya. Y una vez que tenemos esto, bueno, ahora que tenemos estas dos ecuaciones, necesitamos encontrar nuestra función de transferencia. La función de transferencia es la relación entre una salida y una entrada. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos la misma representación en diagrama de bloques, la representación del motor. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar la velocidad angular con la tensión, operando algebraicamente estas dos ecuaciones, haciendo que, y por ejemplo, despejando la corriente y escribiéndola en función de la velocidad angular, de esa forma I de S es igual a omega de S por JS más B sobre K, y tomando todo esto y reemplazándolo en la primera ecuación, de manera tal que ahora la primera ecuación quedaría toda en función de omega. Si nosotros hacemos eso y despejamos omega sobre E, llegaríamos a esta función de transferencia.
K sobre J por L por S cuadrado, más B por L, más J por RS, más B por R, más K cuadrado. Cada una de estas letras que tenemos acá son constantes, son números. Ahora bien, fíjense que si a nosotros nos interesara otra variable como variable de salida, por ejemplo el torque que es igual a K por I, o sea, el torque que genera el motor es el producto de esta constante por esta variable. En ese caso, tendríamos que de nuevo operar algebraicamente con este conjunto de ecuaciones y llegaríamos a esta otra función de transferencia. Y esto es importante. El modelo matemático es único. El modelo matemático del motor de corriente continua sin carga es este de acá. La función de transferencia no es única. La función de transferencia depende del problema que queremos solucionar. Si nosotros quisiéramos controlar el ángulo que gira ese motor, ninguna de estas dos funciones de transferencia nos serviría. Bueno, sigamos. Ahora bien, dentro de lo que es el modelado matemático, llegar a esto es la parte fácil. Llegar a las funciones de transferencia es la parte fácil. ¿Por qué? Porque como yo les dije antes, seguramente estudiando o consultando con algún colega o lo que sea, vamos a obtener nuestro modelo matemático, un modelo matemático genérico, y a partir de ahí vamos a poder determinar nuestras funciones de transferencia. Supongamos que queremos trabajar velocidad sobre tensión. Bien, esta es la función de transferencia para todos los motores de corriente continua, donde querramos controlar su velocidad. Ahora, no es lo mismo un motorcito de 24 voltios y, no sé, 2000 RPM, que el motor de un dron, por ejemplo, que tiene muchísima más corriente y muchísimas más revoluciones. No son iguales los motores. ¿Dónde cambian? Y cambian en los números que ponemos acá. Los distintos motores tienen distintos valores. Y esa es la parte difícil. La verdad, del modelado matemático, la parte más compleja es ser capaz de determinar cuánto vale cada una de las constantes. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si nosotros compramos nuestro motor, que sería lo más lógico, no todos los fabricantes nos van a decir cuánto vale el momento de inercia del rotor o cuánto vale la inductancia del rotor. Ahí es donde se pone más complejo. De cualquier forma, vamos a ir viendo cómo ir abordando esta temática, ¿no? Bien, acá tenemos, y ya con esto vamos a cerrar, la hoja de datos de un fabricante que se llama Faulhaber para un micromotor, un motor que debe tener el tamaño, fíjense, es la hoja de datos de un motorcito de 12 voltios, o sea que es prácticamente un motor de juguete, ¿sí? Un motor que encontraríamos en un juguete, un poco más grande. ¿Sí? Esto es un poco más grande. De cualquier forma, este fabricante hace unas cosas maravillosas, ¿no? No son para nada juguetes, ¿no? Lo que está haciendo. Pero me interesa que veamos otra cuestión. Esta hoja de datos es súper completa, súper completa. Todos los parámetros que nosotros necesitamos determinar para armar nuestra función de transferencia están acá. Por eso por eso los motores de este fabricante valen lo que valen. Por ejemplo, tenemos la tensión nominal,
perdón, les quiero hacer una aclaración. En cada fila tenemos un parámetro y en cada columna está representado un motor distinto de la misma serie, ¿sí? Este es un motorcito para 6 voltios, este es un motorcito para 12, para 18 y para 24. Y acá al final están las unidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos conocer el valor de la resistencia del bobinado, vamos a la fila 2, donde dice Terminal Resistance, y para el motor de 12 voltios, por ejemplo, ese número es 5,8 ohms. Perfecto. Ahora, si queremos conocer, por ejemplo, la inductancia L, nos venimos a la fila 14 y ahí dice inductancia del rotor. ¿Qué valor? 135 microhenrio. Cuidado. Este valor desde el punto de vista de ingeniería es correcto y todos entendemos lo que significa el prefijo micro, ¿sí? Estamos multiplicando por 10 a la menos 6. Si nosotros queremos usar este valor en nuestro modelo matemático, acá, en reemplazo de L, no podemos escribir 135. Tenemos que escribir 135 por 10 a la menos 6 henrios. Siempre en el modelo matemático hay que escribir las constantes en la unidad fundamental de la física o en la unidad básica, o sea, sin usar prefijos tipo el micro, el nano, el kilo, salvo para la masa. La masa sí se mide en kilogramos. No podemos medir algunas cosas en miliamper y otras en amper. Hay que ser muy consistente en las unidades. Y hay que ser prolijo de entrada en este tema. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos acá 135 en lugar de 135 por 10 a la menos 6, lo que va a ocurrir es que la función de transferencia va a tener la misma forma, pero este número va a cambiar y este número va a cambiar. Entonces, vamos a tener una función de transferencia que no representa fielmente a nuestro sistema real. Por más que no hayamos cometido errores y hayamos partido de un modelo matemático que es correcto y aplicamos bien la transformada y llegamos bien a la función de transferencia. Si la erramos cuando ponemos los números, nuestro trabajo se va a ver perjudicado. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos la función de transferencia, nos olvidamos de la planta real y empezamos a trabajar acá. Y si esto no representa fielmente la realidad, cuando querramos, a ver, ¿qué va a pasar? Durante la etapa de diseño no va a pasar nada, no nos vamos a dar cuenta de que estamos cometiendo un error. Cuando lo querramos implementar, cuando lo saquemos de la computadora y no ande, ahí vamos a ver, ahí nos vamos a dar cuenta, che, en algún punto cometimos un error. La clase que viene vamos a hablar un poquito más sobre otras cuestiones del modelado. Por hoy vamos a dejar acá.